Muero por saber cómo será. Variadas son las crónicas que se han escrito respecto a este curioso personaje nacido en 1949 en Pelotillehue, un suburbio santiaguino cercano a la cordillera. Al igual que Alcino y Bobby, el hombre cóndor fue uno de los primeros aberrantes registrados en Chile. Pero al contrario que sus trágicos congéneres, el hombre cóndor logró convertirse en una celebridad, gatillada en gran medida por la aceptación de individuos como este y otros similares alrededor del mundo durante el siglo XX, anulando el rechazo y la superstición que por décadas afectó y condenó a los también llamados híbridos. Ese es el inicio de la presentación de una de las muchas figuras, monstruos y dioses del fin del mundo, que ahí les estoy mostrando a quienes nos están viendo por YouTube. Esta preciosa e inquietante ilustración de Félix Vega para el texto de Francisco Ortega sobre Condorito, que como otros personajes que aparecen acá no tenemos necesariamente situado en el mundo de lo fantástico, pero si nos detenemos un poquito, helo ahí. Pancho Ortega, ¿cómo estás tú? Muy bien, Antonella, gracias por la invitación y gracias por esa lectura tan dramatizada del más curioso de todas las bestias de este bestiario. Es que además el libro está increíble. Félix, ¿cómo estás tú, Félix Vega? Muy bien, muchas gracias también. Bueno, me encanta tenerlos acá. Ambos saben que yo soy muy fan de su trabajo. Soy muy fan también de lo que hacen por separado y me encanta que estén acá para poder hablar de este libro que en Chile tenemos varios bestiarios y yo no había leído ninguno como este porque ustedes hicieron un trabajo de investigación. Algunos muy buenos, hay que decir. Algunos muy buenos, como sí. el de Antonio Montero, el que tengo más reciente porque salió hace poco. Andrés. Sí. Y también tenemos una escritura que aquí aparece como luciéndose, ¿no? Respecto a lo fantástico, tú ayer subiste a tu Instagram algunas fotos de los libros, o no sé si fue ayer, pero yo lo vi ayer, de los libros que se sirvieron de fuente, pero no son solamente los libros que uno diría, así como Oreste Plat, Sonia Montesinos, de gente que ha estudiado el mundo de los mitos y leyendas chilenos, sino también la literatura. Acá El obsceno pájaro de la noche aparece como un monstruo, ¿no? Sí, aparece dos veces. Aparecen los monstruos de la chimba, de la casa de la chimba, que La Rinconada. La Rinconada, que es como que si tú lo miras bien, es una casa de espanto, porque es una casa de monstruos. Y por otro lado está la Chonchona, que es el personaje de la portada, que es bien inquietante también ese personaje, porque es un giro literario al mito del chonchón a través de una niña de clase alta que es chonchoneada por su nana. Claro, que es una bruja. Que es una bruja. Pero me pareció interesante ese ejercicio, Pancho, parto por ahí, ¿no? Porque acá no solamente está como reunidos y resumidos ese mundo, sino también el mundo de la construcción literaria, sí, citando a otros grandes como Droguet, como Luis Durán, ¿cierto? Que no estamos acostumbrados a pensar como escritores fantásticos, pero luego helos aquí. Sí, yo creo que no estamos acostumbrados a pensarlos como escritores fantásticos porque Chile es un país muy fantástico. Te fijas, la mitología chilena está poblada de monstruos. El diablo es muy importante en el inconsciente colectivo chileno que viene de afuera. Tú vas a una reunión social y en medio de una fiesta, puede ser la música, tú dices, oye, ¿sabéis qué? En la casa de mi abuelo penan, y aparecen gente, oye, en la casa de mi abuelo también. Estamos acostumbrados a eso y no nos damos cuenta que muchos autores chilenos que en el colegio nos enseñaron como realistas no son autores realistas. O sea, Hugo Silve, Pachapulay es una novela de ciencia ficción que nunca te la enseñaron como ciencia ficción. El obsceno pájaro de la noche es una novela de horror gótico por donde lo mire. Está muy en la escuela de Shirley Jackson y nunca te la enseñan así. Cuentos de Luis Durán como Afuerino o como Aprendiendo a Brujo es un cuento de terror. Manuel Rojas hizo La ciudad de los Césares y hizo también El hombre de la rosa, que sale acá. Carlos Droguet, Pedro Prado escriben sobre, no sé, si son como mutantes de Marvel, sí, Bobby y Alcino. Entonces hay un imaginario literario fantástico que nosotros quisimos incorporar a este libro para no tener solo el imaginario folclórico, sino esta es una construcción que lo abarca todo, incluso la cultura pop, porque aquí hay personajes de cómic como Condorito o como el Dr. Mortis. Hay personajes que no son creaciones literarias de chilenos, pero que los autores los
ambientan en Chile, como los personajes de Lovecraft o el gigante blanco de Poe y de Julio Verne. Voy a volver a las referencias de la literatura internacional, pero antes quiero preguntarle a Félix respecto al trabajo de ilustración, porque, claro, dibujar otra vez a la Pincoya, dibujar otra vez al Trauco, ya es un desafío. O sea, es como, ¿qué tenemos nuevo que contar? Pero también, por ejemplo, cuando uno ve la imagen de Condorito acá, no es el Condorito al que estamos acostumbrados, ¿no? O el de Bobby, de Patas de Perro de Droguet. Entonces, preguntarte por esos cruces y en qué estado mental te pusiste para ir creando que hubiera un sentido de continuidad entre todas estas figuras. Sí, sobre el estado mental, tiene que ver con que de todos los libros que he hecho, que estoy muy contento, tanto con Pancho como con guión propio, es el que lo he pasado mejor ilustrando. Y era un estado mental un poco como esa maravilla que uno tiene en la infancia. ¿Ah? Con ese entusiasmo lo hicimos este libro. O sea, con mucho... Álvaro Bizama decía que él sentía que era una especie de carta de amor a toda esta imaginería, a estos monstruos que habíamos hecho, y es cierto, lo hicimos con amor a estos seres, a estos mitos, y a la hora de visualizarlo, claro, me impuse la necesidad de contar. Pancho me entregó una lista, me dijo, tú ves cuáles abordas, cuáles no. Y me impuse la necesidad de visualizarlos de una manera diferente, ¿ah? Siendo riguroso a veces a descripciones, como en el caso del cuero, ¿ah? Que está hecho como una ilustración científica, ¿ah? o el culebrón, también otros seres, pero otros están más condicionados a su ambiente, ¿ah? Llevados, digamos, a una realidad un poquito más sensorial que la que se tiene que siempre uno encuentra como en los grabados o en las cartas. Y eso, para eso recurrí una vez más a la acuarela, que le da una pátina como orgánica, rugosa, húmeda, que era muy acorde con nuestro fin del mundo. Exacto. Ahora, yo me acuerdo, Pancho, cuando tuve el honor de presentar Chile Bizarro, sí, tu libro, y hablábamos sobre la cantidad de cosas raras que ocurren en este país, sí, ¿no? Sí. Y la cantidad de horror mundial que Chile ha aportado. Y uno de los responsables, este señor llamado Jeremiah Reynolds, sí. que deberíamos ponerle estatuas a Jeremiah o Reynolds. sea, es tremendo. Expliquemos quién es. Jeremiah Reynolds es un poeta, político, escritor, periodista, un hombre renacentista norteamericano de inicio del siglo XIX, que además estaba muy obsesionado con la teoría de la tierra hueca. Y él sostenía que habían entradas a la tierra hueca, que hoy día es muy popular gracias a las películas de King Kong y Godzilla, las gringas, no las japonesas, y sostenía que las entradas estaban en el sur de Chile. Por lo tanto, yo no sé qué le dio de fumar al presidente John Adams, pero se consiguió un cargo diplomático en Valparaíso para venir a organizar una expedición al sur del mundo. Él está acá y reportea un montón de cosas. Tiene un montón de aventuras en Chile. Sí. Él es el responsable del reportaje Mocha Dick, que 30 años después toma a Herman Melville y lo convierte en Moby Dick. Y bueno, esa historia ya es como conocida y también está en este libro. Pero también él logra viajar a la Antártica. Y le pasan y lo toman, qué sé yo, se toman el barco, lo abandonan en una isla, lo terminan encontrando, delirando acerca de gigantes y dioses con tentáculos y una letalía, Tekelili. Y eso después... Él vuelve, es muy divertido lo que pasa, porque él vuelve a Boston, arrienda una pieza en una casa, y su compañero de piso es de la pieza al lado es Edgar Allan Poe. Hay gente sencilla. Y le cuenta. Imagínate esas conversas. Y Edgar Allan Poe toma las aventuras de este personaje y escribe las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es la base de la esfinge de hielo de Julio Verne y de todos los mitos de Cthulhu, como le dice mi sobrino ahora, porque ahora todos le dicen Cthulhu. Yo también. Sigue siendo como Tulu. Uno jugaba la llamada de Tulu. O Cthulhu. Pero no, ahora es Cthulhu. Gracias a los youtubers. Entonces, de alguna manera, este personaje construyó un imaginario fantástico, de realismo fantástico y de horror cósmico ambientado en Chile. Con criaturas que son hoy día del horror universal. Ahora, si tú haces un barrido, todo lo que era la Patagonia en el siglo XIX era equivalente a África. Claro. Hay una cosa, era el fin del mundo. Sí.
era el lugar exótico, el lugar donde debían existir Y gigantes. el lugar donde se acababa Lo la sacamos, civilización. de hecho, la civilización. Patagonia se llama Patagonia por pies grandes, por gigantes, ¿no? Entonces era un sitio mágico y no es tan raro que un montón de historias de aventuras, Verne, Stevenson, Melville. Ahora salió una nueva traducción de Benito Sereno que sacó Weathers, que es una novela de Melville que es ambientada 100% en la isla Santa María en Chile. Entonces es muy curioso vivir en un país, digamos en un cono, y lo compartimos con Argentina, por eso el libro se llama El monstruo del fin del mundo, que fue el otro planeta del siglo XIX. Sí. Sí, y que sigue teniendo tanto peso en la cultura pop. Yo hace poco vi, seguramente ustedes lo conocen, como yo soy una recién llegada al mundo del cómic, me sorprendo de todo. Entonces hace poco descubrí los otros mundos Sí. de DC y hace poco vi la película animada de La maldición que llega a Ciudad Gótica, donde Batman tiene que enfrentarse, y que viene para acá Batman Sí, también. sí. O sea, Bruce Wayne viene por estos lados. A Punta Arena. Llega A Punta Arena. sí. Y el pingüino se queda acá. Sí. Y es una mezcla con Lovecraft. Y ahí uno dice cómo sigue de vivo este imaginario, de alguna manera, cruzando la cultura pop también. Uno piensa en los X-Men y qué más X-Men que Condorito o que... O que Alcino. O sea, de hecho hay un ángel Sí, en los X-Men. sí, exactamente. Y estamos conversando con Francisco Ortega y Félix Vega a propósito de su nuevo libro, precioso, además tapa dura, con una edición grande, bellísima, de Minotauro, Monstruos y Dioses del Fin del Mundo. Pero además ustedes tomaron una decisión muy artística acá, de que esto no solo es un bestiario, sino que esto comienza y termina con el relato mapuche respecto a la creación del mundo y al fin del mundo. Félix, me imagino que imaginarse eso fue un súper desafío, ¿no? Porque parte en la oscuridad total. Y cómo empieza a aparecer la luz a través de los distintos espíritus, ¿no? Cuéntanos respecto a ese proceso. Sí, además queríamos que fuera una narración, no un bestiario más, que como decía Pancho, hay bestiarios muy buenos, pero queríamos que tuviera nuevos seres literarios y otros, y fuese una narración del fin del mundo, del comienzo de este fin del mundo y del fin, valga la redundancia, de este fin del mundo. Y para eso, claro, tú bien lo dices, es partir de la sombra, de lo oscuro, de lo negro, y fue a tal punto que yo lo enfrenté técnicamente trabajando sobre un soporte negro, sobre papel negro, y sobre aquel papel negro fui generando figuras con colores que pudiesen visualizarse como estas deidades, por eso se llama monstruos y dioses. Y por ejemplo, para el caso de la madre padre o padre madre, creadora del universo, de nuestros pueblos originarios, de mapuches y patagones, ¿cómo representarlo? Entonces, ¿qué rostro le voy a dar? Porque también es un... y ahí hay menos referentes. Claro, hay menos referentes. Es un hombre, es una mujer, o ambos, o otra cosa. Y de pronto se me ocurrió un rehue. Que el rostro tenía que ser el rostro de... que los rehues igual se diferencian. Hay rehues masculinos, rehues femeninos y rehues, digamos, sin determinación de género. Y dije, claro, me imaginé un rehue inmenso flotando en el espacio, así como estas naves de Dune, así, una cosa así, o el ¿cómo se llama? O el monolito de 2001, pero un rehue. Y eso lo dije, esa es la deidad. Y bueno, y con ese tipo de inspiraciones y también de visiones, o sea, yo a veces la gente me dice, ¿cómo lo elaborabas todo? No, empezaba, de pronto me aparecían y lo dibujaba. Y realmente, claro, parece, alguien puede decir, hoy es como un poco tollero, o sea, no, se ocurren, son como visiones chispazos que te vienen, como en los sueños, y que yo siempre trabajé mucho con material onírico, desde Juan Buscamares o en Duam también, mezclándolo con nuestros mitos, ya sean incas, mapuches, etc.
para generar, tratar de generar una visualidad que fuese un poquito subconsciente. ¿Ah? O sea, no del todo vigil. Claro, pero además esa es la intención. hay una cosa que tiene que ver también con lo fantástico, con la definición, una de las definiciones clásicas del fantástico es aquello que está en el cotidiano y que sobresale, ¿no? Y lo interesante, a mí me parece, de tu trabajo y particularmente acá, es que el contexto es muy importante. Entonces, si vemos a la quitrala, por ejemplo, la quitrala está en un bosque, a la mar, ¿cierto? Y uno podría decir, o sea, conozco ese escenario, lo conozco. Exacto. Y ahí aparece esa figura, como también los monstruos marinos, que hay un montón, conocemos esas costas, conocemos esos mares, el tema es que no hemos visto, espero, no ver esos monstruos. No, es que, claro, eso tiene que ver con que tú, cuando yo trato de hacer un dibujo muy realista cuando represento algo fantástico, y cuando de pronto es algo muy, muy realista, trato de que la gráfica a la visualidad escape, sea más expresionista, ¿ah? Como un poco lo intentamos con los fantasmas de Pinochet, ¿ah? Que fuera muy expresionista en el color. En este caso, como son cosas tan fantásticas, son leyendas, tienes que tener un ancla a la realidad. Entonces, en el caso para describir la catrala, que esta especie de cuco, antes de que Benjamín Vicuña Maquena pesquisara y escribiera sobre que esta señora existió. Claro, la vinculara con la Quintrala, la histórica. Claro, con Catalina de los Ríos. Claro, porque la catrala es la pre-Quintrala. Claro. Antes de eso era el cuco de la colonia, como el hombre del saco, el viejo del saco, el Sandman. Y entonces dije, ¿con qué lo puedo anclar? Dije, neblina, igual hay algo igual europeo, porque digamos por los orígenes ella, pero la Alameda. O sea, entonces en esta niebla aparecen, como bien decías tú, esta alameda que se pierde hacia atrás de estos álamos que van en fila, o las costas chilotas, en el caso del Camagüeto o del caballo marino, la selva chilota o valdiviana en el Trauco también, ese tipo de cosas, o bueno, el condorito o el que está en una población, en un campamento antiguo, claramente inspirado, digamos, en un campamento real. Incluso Bobby de Patas de Perro, de Droguet, está inspirado en una foto de un circo de Paz Errázuriz. Sí. Bueno, todo eso lo pueden ver, yo les invito a que se los consigan, Monstruos y Dioses del Fin del Mundo. Estamos conversando con Félix Vega, su ilustrador, artista detrás de la mirada de este mundo, la mirada visual, y con Pancho Ortega. Pancho, para terminar, una cosa que es muy interesante, tengo muchas preguntas que se me van a quedar en el tintero, pero quiero cerrar con esta, ¿no? Hay mucho monstruo compartido a nivel mundial, ¿no? Y quería que se cruzan y que tú das los referentes, no solamente lo que Chile ha aportado al imaginario monstruoso del mundo, sino también a algunos que nos trajimos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer, habitar, darle espacio a nuestros dioses y a nuestros monstruos? Porque, de partida, porque es muy entretenido. De partida, porque a ver, yo lo decía el otro día en una junta que tuvimos con unos niños sobre este libro. Muy raro hacer este libro porque no sé si es un libro para niños, pero los niños estaban muy interesados. Que sería bonito que así como celebramos Halloween en una fecha equivocada, porque el Halloween chileno debería ser la noche de San Juan. Claro. Sería bueno que este tipo de libros sirvieran para que en los Halloween, en lugar de estar disfrazándonos de Drácula o nos empezáramos a disfrazar de estas criaturas, ¿no? Y también demostrar que que habitamos una geografía muy, no sé si la palabra es monstruosa, mágica, maravillosa. Recuerdo, por ejemplo, en lo que hablabas del inicio y el final del libro, la creación y el génesis, que está basado en un texto que originalmente yo publiqué en Dioses Chilenos. Y una de las cosas comentarios que me decían lectores era que, oye, esto es como el Silmarillion, claro, de Tolkien. Sí. Y cuando tú revisas las ediciones ilustradas del Silmarillion, se parece un poco, pero se parece desde la identidad propia. Tenemos un mito creacionista que es muy bonito. Y yo me siento súper feliz de que ahora tenga imágenes, porque antes estaba en ese, y esté corregido,
Porque un dato, en el Dioses Chilenos aparece Yene Chen, padre de todo lo creado. Y después tanto el Pedro Cayuqueo como el director del Museo Mapuche de Temuco, en una charla que me dijo, tengo que hacer una sola corrección. Es padre-madre, porque en la cosmogonía mapuche el equilibrio femenino-masculino es total. Por eso la mayoría de los machis y las machis eran de género fluido. Claro. Los trans mapuches que existían eran machis, porque representaban ambos lados de la esfera. Entonces, en esta versión del Génesis está corregido eso, y es padre-madre de lo creado. De verdad, el libro da... Cada figura, cada imagen da para detenerme acá un montón. A mí me parece que es muy interesante entrarle. Me encanta que esté Mortis, y yo le decía a los chicos, recién lo conversaba con la Emma Pinto, la invitada anterior, ahí está Mortis, de El obsceno pájaro de la noche, verlo hace como este espacio monstruoso. No, y además hay algunos textos, no todos están hechos como si fueran fichas científicas, sobre que los monstruos realmente existieron, buscándole un origen zoológico o criptozoológico, emparentando, por ejemplo, al caballo marino de Chiloé con los monstruos de Escocia, como el más famoso de todos, Loch Ness, ¿no? O el camagüeto con el narval. O el camagüeto con el narval. Entonces hay una suerte de... Estas criaturas existieron o existen. Y ahí están, están, acompañándonos. O, bueno, conózcalas, por último, si se encuentra con uno para que le diga, oye, sepa más o menos cómo tratar monstruos y dioses del fin del mundo. Está en librerías, esto es novedad de este mes, de Minotauro Planeta, así que yo de verdad se los ultra recomiendo. Es una belleza además del libro para tener, para leer, para compartir. Hemos conversado con Félix Vega y Pancho Ortega, sus responsables. Gracias por venir a la radio. Gracias, Félix. Gracias, Antonella. Gracias, Pancho. Nosotros tenemos que ir despidiendo, estamos súper tarde. Pero bueno, que tengan un estupendo inicio de semana. Volvemos mañana a las 10. Chao. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile.